Ok, bien, excelente. Gracias, Ignacio, por servir en el área de la música. Ani también estar ayudándonos para que alabemos al Señor con nuestros cantos. En este momento vamos a despedir a los niños. Esta clase de niños que hacemos es de 5 años para arriba y siempre es opcional. Si hay algún papá o mamá que que prefiere tener sus hijos acá durante la prédica, si pueden estar tranquilitos, no hay ningún problema. Solo queremos que todos se sientan cómodos. Ok. Estoy agradecido por todos los hermanos que están sirviendo en diferentes áreas. Siempre hay cómo servir al Señor, ¿cierto? Así que tienes que preguntarte, ¿cuál es el siguiente paso para mí? Puede que estés presente y no estás seguro cómo ir al cielo. No sabes dónde pasará tu alma la eternidad. Y si este es tu caso, hoy día puede ser el día de tu salvación. No tienes que esperar ni un día más. Puedes comprender que Cristo murió por tus pecados, que fue sepultado y que al tercer día resucitó. Y puedes arrepentirte y creer en Él y tener vida eterna. Si tienes preguntas de eso, conversemos. Quizás tú ya eres salvo, pero no te has bautizado. Y el siguiente paso sería bautizarte y hacerte miembro de nuestra iglesia. Y si ya eres miembro, ahora es el tiempo de servir. ¿Cómo puedo servir al Señor? ¿Cómo puedo servir a mi Señor? Y si tienes alguna pregunta de eso acerca de membresía o la salvación, que es lo principal, lo más importante, si tienes una pregunta acerca del bautismo o de servir al Señor de alguna manera, pues conversa por favor conmigo. Me encantaría ayudarte a tomar el siguiente paso. En la Biblia hay 1189 capítulos. Todos ellos, excepto 4, narran un mundo caído en pecado. Los primeros 2 capítulos de la Biblia y los últimos 2 capítulos de la Biblia, antes de la caída y después de la creación de la nueva tierra y el nuevo cielo. El resto de la Biblia es un relato trágico del hombre, el pecado y sus consecuencias. Y cómo Dios procura glorificarse, reconciliándonos consigo mismo. Todos los problemas que hay en el mundo, todos los problemas que hay en el matrimonio, en la familia, en el trabajo, en el barrio, en los gobiernos, guerras, abusos, violaciones, robos, pornografía, asesinatos, drogas. Todos estos problemas es por el pecado. ¿Qué historia triste leíste esta semana? Cuando alguien me dice que está teniendo alguna lucha con la salud mental, hay muchas cosas que le digo, pero una de las primeras es: deja de ver noticias. Deja de ver noticias. Ya no leas, ya no veas, no escuches nada de podcast de noticias. Sal de las redes sociales, no veas, apaga tu televisión, no leas este tipo de cosas y satura tu mente con la palabra de Dios. Es muy deprimido lo que pasa en el mundo. No sé qué noticia triste leíste esta semana. Violencia en los colegios, muchachos peleando a combos. O quizás leíste que un colegio en la junta tuvo que cerrar porque un profe fue amenazado. La PDI, los carabineros están sobrecargados. Psicólogos en los trabajos, en los colegios están colapsados. Todo es por el pecado. El pecado y sus consecuencias trágicas. En el libro de Génesis, en el huerto de Edén, Adán y Eva pecaron, comiendo del árbol prohibido. Yo de niño siempre me enseñaron en los libritos lindos que uno lee, tenía dibujado que eran higos de este árbol.
Muchos en el mundo creen que eran manzanas, pero no tenemos la menor idea. No sabemos qué tipo de árbol fue. Solo sabemos que se llamaba por el Señor el árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Cuáles fueron las consecuencias trágicas? Vayan conmigo a Génesis capítulo 3. Génesis 3, por favor. Génesis, el libro más fácil de encontrar en la Biblia, ¿cierto? Está justo después del libro de Índice. Génesis 3, versículo 15. Después de haber pecado, Dios les dijo: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé, diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Las consecuencias del pecado grandes fueron. Y el Señor dijo: vas a morir. Ese mismo día, cuando comieron del árbol, murieron espiritualmente, pero también empezaron a morir físicamente. Nosotros, una vez que se descomponga el cuerpo humano, lo único que queda es como un polvo, y ese polvo es carbón. Y si uno agarra un montón de tierra, esa tierra es carbón. Nosotros somos del polvo de la tierra. Y cuando nosotros morimos, el cuerpo vuelve a la tierra de donde era, como dice en Eclesiastés, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Y no solo hay una muerte física como consecuencia del pecado, sino también hay una muerte espiritual. Uno está separado de Dios, espiritualmente está muerto. La Biblia también habla de una segunda muerte, que es cuando todos quienes no se han arrepentido, todos quienes no han creído en Cristo como Señor y Salvador, ellos serán lanzados al lago de fuego, que es la muerte segunda. Todo eso es consecuencia del pecado. Pero no solo hay consecuencias futuras, hay consecuencias actuales. Todo lo malo que sucede en el mundo es consecuencia del pecado. Es consecuencia de la triste decisión que tomaron Adán y Eva de desobedecer a Dios y comer del árbol prohibido. Después de la caída, las consecuencias siguen. ¿Qué pasó con el hijo de Adán, Caín? Caín mató a su hermano Abel. Después Caín tuvo un hijo llamado Lamec, y Lamec también mató a un hombre. Eso fue en Génesis 4. En el Génesis 3 entra el pecado. En Génesis 4, asesinatos. Ya no estaban simplemente, no, pero solo están comiendo de un árbol. Pero la desobediencia es desobediencia. Y la desobediencia da luz a la muerte. Entonces empezó una cultura de muerte en el ser humano. Se molestó con alguien y le mató. Se enojó con alguien y le mató. En Génesis 5 nosotros tenemos la primera genealogía en la Biblia. Vayan por favor a Génesis 5. Génesis capítulo 5 dice: este es el libro de las generaciones de Adán. En el día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó, y los bendijo, y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Y vivió Adán
130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Algo interesante sucedió entre el versículo 1 y el versículo 3. En el versículo 1 Dios crea a Adán y Eva según su imagen, según su semejanza, ¿verdad? Pero luego de eso sucedió Génesis capítulo 3. ¿Y qué pasó en Génesis 3? Entró el pecado y el ser humano fue corrompido. Y luego cuando Adán tuvo hijos, miren lo que dice en el versículo 3, engendró un hijo a su semejanza. Entonces es algo que tiene la apariencia de la imagen de Dios y la semejanza de Dios, pues nosotros fuimos hechos según su semejanza, pero esa semejanza fue manchada, fue corrompida, porque en Génesis cuando fueron creados eran inocentes, pero ahora eran pecadores y tuvieron hijos según su semejanza, a su imagen. El versículo 4, y fueron los días de Adán después que engendró a Set 800 años y engendró hijos e hijas. Quiero llamar la atención a la última palabra del versículo 5. Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años. ¿Y qué dice? Murió. Murió. El versículo 8, miren la última palabra. Fueron todos los días de Set 912 años y murió. El 11, y fueron todos los días de Enos 905 años y murió. 14, y fueron todos los días de Cainán 910 años y murió, dice. El versículo 17, y fueron todos los días de Mahalaleel 895 años y murió. El 20, y fueron todos los días de Jared 962 años y murió. El 27, fueron pues todos los días de Matusalén 969 años y murió. El 31, fueron todos los días de Lamec 777 años y murió. La Biblia dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. La muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. En Romanos 5:12. O como dice en 1 Corintios 5:22, en Adán todos mueren. En Adán todos mueren. Si uno sigue leyendo el libro de Génesis, vayan al capítulo 6. Vemos el pecado y sus consecuencias trágicas. En Génesis 6, como que todo llegó a un punto, un clímax, el pecado del hombre. Génesis 6:5. Por lo cual Dios destruyó la carne en la tierra con un diluvio. Génesis 6:5 dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Todo empezó con se dice mordisca, ¿no? Una mórdida, un bocado de manzana. Bueno, no sé qué fue, qué fruta fue. Pero todo empezó en comer de un árbol que Dios lo había prohibido. Y ahora ya pasó el asesinato y llegó a un punto donde cada uno de los pensamientos de todos los hombres de continuo era solamente mal. Nunca creas que eres una isla. Muchas veces las cosas que suceden en una isla no afectan a nadie más. Pero tu vida no es una isla. Hombre, todo lo que tú haces afecta a tu familia. Todo lo que tú haces afecta a tus colegas, tus trabajadores, tus jefes, tu iglesia. Mamá, esposa, todo lo que haces afecta a tu familia. Afecta a tu esposo, si tienes esposo. Afecta a tus hijos, si tienes hijos. Todo lo que tú haces te afecta a ti
y también la gente que está en tu esfera de influencia. Adán y Eva pecaron. Yo sé que jamás imaginaron lo que iba a suceder en los tiempos de Noé. Jamás imaginaron eso de sus descendientes, de la humanidad. Jamás imaginaron lo que pasó en Babel. Estuve conversando con un amigo en la mañana. Y este amigo, él estudió conmigo en el seminario. Éramos compañeros. Pero él tomó unas decisiones muy malas y salió. No terminó su primer año. Y después se metió con una chica y ella se embarazó sin que se casaran. Después decidieron casarse. Y yo siempre pensé que él estaba bien, relativamente bien. Se casó y imaginé que se estaban congregando, que estaban criando sus hijos para el Señor. Pero hace un tiempo atrás él me contactó y me dice, mi esposa me dejó. Y me dijo, tuve una adicción con la pornografía y ella lo averiguó y me dejó. Y me pidió ayuda. Entonces, yo estoy trabajando con él, tratando de ayudarle a ganar a su esposa otra vez. De ser librado de sus adicciones y de seguir a Cristo con todo su corazón. Y hoy en la mañana me llegó un mensaje de él que me destrozó el corazón. Porque he estado trabajando con él constantemente en toda esa batalla en la cual él está. Y hoy me escribe y me dice, mi esposa está saliendo con otro hombre. Y fue justo cuando estaba preparando este mensaje. Y solo pude pensar en las consecuencias trágicas del pecado. Mi pecado, tu pecado, su pecado. El pecado es horrible. A veces nosotros perdemos este enfoque de lo horrible que es el pecado. Yo creo que muchas veces perdemos ese enfoque porque ya no derramamos sangre para el pecado. Pero estudia Levítico, léelo. Imagina a tu familia criando un corderito hermoso, tu hijo enamorándose de ese corderito maravilloso, poniéndole nombre. Oh, mira mi corderito. Y después diciéndole, hijo, tenemos que ir al templo para derramar la sangre de ese cordero por el pecado. Animal tras animal, tras animal, tras animal. El libro de Levítico es un libro lleno de sangre. ¿Por qué? Por el pecado. En el mismo Génesis, Adán y Eva trataron de taparse con una hoja. Pero Dios rechazó esa cubierta y les hizo túnicas ¿de qué? De pieles. De pieles. Dios derramó la sangre de animales para cubrir a Adán y Eva, estableciendo el sacrificio por el pecado. Luego vemos a Abel también sacrificando, y vemos en toda la Biblia sacrificios, sangre, sangre, sangre. Llegamos a Apocalipsis y habla del Cordero de Dios, quien fue inmolado desde la fundación del mundo. Dios hizo ese plan de sacrificar por los pecados. Llegamos a Génesis 6:5 y Adán y Eva sin duda jamás imaginaron que sus descendientes iban a llegar a esto. Pero fue así. Todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. La maldad de los hombres era mucha en la tierra. Cualquier cosa fea y horrible había. Todas las cosas terribles que suceden hoy en día en el mundo, sin duda era aún peor en aquel entonces. Y se va a poner peor, hermanos, de lo que está sucediendo ahora.
Y cada vez más la maldad va a ser aceptable y va a ser alabada por muchos hombres con corazones entenebrecidos. Después Dios escogió a un hombre y a su familia, sus descendientes, los escogió para formar una nación. Abraham, ¿cierto? Isaac, Jacob, y ellos formaron Israel. Pero aún así, lee la historia de Jacob y cómo se formó la familia que después compuso Israel. Horrible. Él con esa concubina, con esa otra concubina, con esa esposa cuyo papá le engañó para que se casara con ella. Y terrible. Todo el inicio de Israel, lleno de pecado. Pero Dios los escogió para hacer luz a las naciones, para ser testigos a las naciones. Pero lamentablemente Israel constantemente se rebeló contra Dios. En idolatría, en inmoralidad sexual, y aún hacían sacrificios de sus propios bebés a dioses paganos. Constantemente fueron juzgados por Dios. Pecado y consecuencias. Si quieres saber de las consecuencias trágicas del pecado, lee el libro de Jueces. En el libro de Jueces, Israel ha llegado a la tierra, conquistaron una gran parte de la tierra que Dios quería que tuviese. Pero después se levantó una generación que no conocía a Josué, no conocían a Moisés, no conocían las maravillas de Dios. Y esa generación hacía lo que les daba las ganas, lo que cada uno creía que estaba bien en su corazón. Y es un libro lleno de pecado y de las consecuencias trágicas del pecado. La Biblia está llena de ejemplos de pecado y consecuencias. Podríamos estar aquí hablando por horas sobre el tema, pero cuando me puse a meditar y orar acerca de esto, el primero que me vino a la mente fue David. David, que después de una gran victoria, en vez de salir al campo de batalla con su ejército, decidió quedarse. Y él después ve a Betsabé bañándose. Y la codicia con su ojo y en su corazón. ¿Qué dice Jesús de eso? El que mira a una mujer para codiciarla y adulteró con ella en su corazón. Porque nosotros sabemos el mandato de Éxodo 20 que dice, no cometerás adulterio. Y pues en el Antiguo Testamento esa fue la ley, no cometer adulterio. Yo recuerdo, habré tenido unos 14 años y fui a un restaurante mexicano con el técnico de mi equipo de lucha. Yo era el capitán de lucha. Y recién habíamos llegado al gimnasio para hacer el peso. Tienes que pesarte para ver si alcanzaste el peso para poder luchar ese día. Y todos llegamos y todos bien. Y después él nos lleva, cruzamos la calle y vamos a una comida rápida mexicana. Y entramos y había una señora que le gustó a él. Un hombre, no sé, de 50 años y yo un muchacho de 14. Y me dijo, mira, qué rica, ¿no? Así me dijo. Y yo le dije, pero coach, mi técnico, coach, ¿no eres tú un hombre casado? Le dije. Y me dijo, sí, estoy casado, pero yo puedo mirar la carta, solo que no puedo pedir. ¿Entienden, cierto? Él estaba diciendo, yo puedo mirar y codiciar, pero no cometer el acto con ella. Pero ¿saben qué? Jesús eliminó eso. No se puede mirar la carta sin pedir. Los ojos son para tu esposa. Y si no tienes esposa, son para tu Señor solamente. Quizás un día futuro cuando tengas esposa. Jesús lo cambió y dijo, no, si miras a una mujer y la codicias, cometiste adulterio con ella en el corazón. Y tienes que tener mucho cuidado, porque mientras más años pasan, más ropa se va sacando.
Gracias a Dios en Coyhaique hay mucho frío. Y no es como donde yo me crié, en California, donde las mujeres andan en bikini en la calle. Ahí sí que los hombres cristianos lo pasan mal. Pero ¿saben qué? En Coyhaique de repente llega a 15 o 20 grados y empiezan a sacar la ropa. Es tan malo como en otros lugares. Y tú tienes que cuidar tus ojos y tu corazón. David miró a Betsabé y la codició. Y esa codicia dio a luz al adulterio. Al adulterio. Este adulterio dio a luz al engaño. Porque él después llama a Urías, ella queda embarazada, llama a Urías y trata de cubrir su pecado. Pero Elías fue un hombre leal y fiel a sus compañeros de milicia y no quiso estar con su esposa. Entonces ese engaño dio a luz al asesinato cuando David manda a Urías al peor lugar de la batalla y les dice al general que se retiren cuando Urías está ahí para que le maten. Es difícil hablar de eso porque David es como mi héroe. Yo amo la vida de David, amo leer de él, amo aprender de él, pero qué horrible todo lo que hizo David. Y si tú piensas estar firme, mira que no caigas, porque tú eres un David también. Sí. Y David adulteró, engañó, mató. Luego, consecuencias trágicas. El bebé en el vientre de Betsabé murió. Murió ese bebé. Su bebé murió. Amnón violó a su hermanastra Tamar. Absalón y su motín tratando de quitarle el reino de David. Después él es matado también. La plaga en Israel. Todas esas consecuencias. Murió miles de personas por el pecado de David. ¡Qué terrible! Y nosotros nos creemos una isla. No. Todo lo que hago afecta a los demás. Ananías y Zafira. En el Nuevo Testamento ellos quisieron dar generosamente. Pero en algún momento su corazón desvió y decidieron mentir. Mentir al Espíritu Santo, dice en el libro de Hechos. Mintieron al Espíritu Santo. Y después en el siguiente versículo dice que mintieron a Dios. Lo cual aclara una herejía que existe en Coyhaique, en algunas iglesias, diciendo que el Espíritu Santo no es Dios, que el Espíritu Santo es solo una fuerza. Eso es falso, es blasfemia. El Espíritu Santo es Dios. Dios se ha revelado como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. ¿Ya? Y si uno miente al Espíritu Santo, mintió a Dios, dice Hechos capítulo 5, porque Él es Dios. Ellos mintieron a Dios, mintieron al Espíritu Santo en cuanto a la venta de su terreno y murieron. Murieron. Las consecuencias fueron así. Israel con su idolatría y su rebelión contra Dios, sus murmuraciones. ¿Se acuerdan cuando murmuraron y Dios envió serpientes venenosas al campo? Tantos lugares en la Biblia que vemos pecado y consecuencias y el juicio de Dios. Israel en su idolatría, eventualmente esto resultó en cautiverios. En los exilios ellos fueron llevados cautivos a Babilonia y a Siria. Un día Dios derramará su juicio y su ira sobre los habitantes de la tierra. Es un día que viene. Un día los muertos sin Cristo van a ser resucitados y juzgados en el gran trono blanco y van a ser echados al lago de fuego. Si alguien muere sin Jesús, va directo al infierno. Como en la historia de Lázaro y el hombre rico en Lucas 16,
El hombre rico fue al infierno, atormentado, esperando el último juicio, el gran trono blanco, cuando el infierno y la muerte serán lanzados al lago de fuego. Las consecuencias del pecado son horribles. La Biblia dice, porque la paga del pecado es muerte. Es muerte. Lo más engañoso del pecado es que el pecado es divertido. ¿Por qué peca la gente? ¿Porque lo pasan mal cuando pecan? No. El pecado da placer. El pecado parece fácil. Uno peca para evitar quizás lo que opinan como que consecuencias malas. Oh, me van a pillar en eso, así que voy a mentir. Y por ese pecado creen que están sacando una ventaja para ellos. Y por eso el pecado es muy engañoso. Porque uno piensa que por su pecado lo va a pasar bien. Pero no es así. Cuando Moisés decidió ir con el pueblo de Dios, en vez de estar en la casa de Faraón, la Biblia dice esto: escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Eso es lo que dice Hebreos 11:25. No nos confundamos, el pecado tiene deleites temporales. Uno lo pasa bien con una vida descontrolada en inmoralidad. Pero después, cuando descubre que tiene SIDA, no lo pasa bien. Uno lo pasa bien en carrete, bebiendo. Pero después, cuando tiene, se me fue la palabra, cirrosis del hígado, no lo pasa bien. Uno lo pasa bien fumando marihuana o fumando cigarrillos, pero después, cuando tiene enfisema o cuando tiene cáncer de los pulmones, no lo pasa bien. Uno lo pasa bien comiendo exageradamente, comiendo, disfrutando, el paladar disfrutando sobre medida. Pero después, cuando el colesterol, o después cuando hipertensión, o después un ataque del corazón, no lo pasa bien. No lo pasa bien. Después, a los 50 años, cuando tiene que despedir a sus hijos porque muere tempranito por su mala forma de vivir, no lo va a pasar bien. El pecado tiene deleites temporales. No nos confundamos, pero este es el engaño del pecado. Uno cree que lo va a pasar bien. Otro engaño es que uno piensa, nadie está viendo. Nadie me ve. Nadie va a saber. Pero hay un Dios santo en el cielo cuyos ojos siempre están en todo lugar viendo todo lo que sucede. Y Él no se engaña. Él sabe. Joven, tú puedes borrar la historia en tu celular, pero Dios sabe lo que pasó. Hombre, tú puedes eliminar los mensajes que tienes con tu amante, pero Dios sabe lo que pasó. Dios siempre sabe. Y nosotros siempre tendremos que dar respuesta por nuestro pecado. No podemos eliminar las consecuencias. Lo que sembramos vamos a cosechar. No podemos sembrar choclo y esperar cosechar manzanas. No, uno siembra y luego cosecha lo que siembra. Por eso, hermanos, nosotros tenemos que sembrar para el espíritu y no para la carne. Porque así cosecharemos vida y no muerte. El pecado, esa es una frase famosa que yo recuerdo escuchando en mi juventud. Yo no sé quién lo dijo, pero a lo mejor tú también lo has escuchado. El pecado te llevará más lejos de lo que querías ir. Te costará más de lo que querías pagar y te mantendrá más tiempo del que querías quedarte. Quizás has escuchado esa frase. Bueno, nosotros hemos visto mucho acerca del pecado y sus consecuencias trágicas, pero también hay buenas noticias, ¿cierto? Vayan por favor a Juan capítulo 11.
Juan 11. Dusan, ¿puedes leer el versículo 25 y 26 de Juan 11, por favor? Juan 11, 25 y 26. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Estos son uno de mis versículos favoritos en la Biblia, aunque tengo miles que son favoritos. Amo estos versículos porque Jesús nos dice tan claramente cuál es la solución al problema del pecado y la consecuencia que es la muerte. Y es Él, porque Él es la resurrección y Él es la vida. Si una persona cree en Él, puede ser librada del pecado, puede ser librada de la muerte. Si una persona cree en Él, no morirá eternamente. No sufrirá esa segunda muerte en el lago de fuego, eternamente separado de Dios. No, al contrario, esa persona va a tener vida eterna, no muerte eterna. En Efesios 2:1 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Cuando nosotros nacemos de nuevo, que es algo muy sencillo, no te asustes por ese término de nacer de nuevo o renacer. Es cuando una persona es salva, cuando una persona se arrepiente y cree en Jesús como Salvador. Cuando tú naces de nuevo, en ese momento el Espíritu Santo regenera tu espíritu muerto. Te da vida, te regala vida eterna. Y ahora ya no estás muerto, sino que tienes vida en Cristo. Porque creíste en la resurrección y la vida. Y Él te salvó y Él te dio vida. Efesios 2:5 dice: aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Entonces, si tú no eres salvo actualmente, estás viviendo bajo las consecuencias del pecado. Tú eres muerto espiritualmente. De hecho, la Biblia dice que la ira de Dios está sobre ti. La Biblia dice que tú estás condenado, culpable porque pecaste y condenado porque tienes una sentencia de muerte sobre tu vida. Pero tú no tienes que morir así en tus pecados. Vayan a Juan 5, por favor. Juan capítulo 5. El versículo 24. Juan 5:24 dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Esto sí que es maravilloso. Tú hoy puedes pasar de muerte a vida. Tú hoy puedes escapar la condenación eterna en el infierno. Lo que tienes que hacer es creer. Tienes que creer que Cristo murió por tus pecados. Tienes que creer que tus buenas obras y tratando de ser buena persona, jamás tus méritos podrían ganarte el cielo y la vida eterna. Tú tienes que creer que Cristo derramó su sangre para pagar el precio por tus pecados. Pues el pecado trae un precio muy alto. Y Cristo pagó ese precio cuando murió por ti. Y cuando Él resucitó, Él estableció una vez para siempre su poder y autoridad para darnos vida eterna. Y puedes tener vida eterna. Arrepiéntete para con Dios y ten fe en Jesús como tu Salvador. El mensaje esta mañana es un poco fuera de lo común para mí. Normalmente no predico con este estilo temático. Pero estuve orando y eso es lo que el Señor puso en mi corazón. Yo no sé qué Dios tiene para ti. ¿Qué aplicación tienes que llevar a tu casa? Pero yo sé que Él te ha hablado. Yo sé que el Espíritu Santo te ha tocado el corazón así.
porque es lo que Él hace con su espada, la espada del Espíritu, la palabra de Dios. Y lo que tú tienes que hacer es responder. Nosotros muchas veces colocamos un disfraz por fuera, pero Dios ve el corazón. Los hermanos no ven el corazón, pero Dios ve el corazón. Si tú estás jugando con el pecado, no juegues más, porque las consecuencias van a ser trágicas. Y si necesitas ayuda, aquí estamos, para ayudarnos mutuamente. Oh, pero ¿qué van a pensar? Sí, no van a pensar nada, están luchando con las mismas cosas que tú. Estamos aquí para apoyarnos, para ayudarnos. ¿Necesitas ayuda con algo? Acude a un hermano que ama a Dios para que estén orando juntos. Acude a una hermana en Cristo para que estén orando juntas. Para eso estamos, para eso es el cuerpo de Cristo. Y si estás aquí, no eres salvo, no esperes más. Tú puedes ser salvo hoy. Conversemos, estoy disponible. Vamos a tomar un momento para orar juntos.